saben, el tema de hoy ha sido el tema de la obediencia. Y decía temprano que la obediencia hacemos el énfasis cuando se trata de los hijos. Pero los hijos no aprenderán la obediencia a menos que nosotros los padres nos pongamos también en la fila obedeciendo. Padres, obedezcan cuando la mamá suele decir no coman en la sala, no ensucian la sala, son los primeros que deben hacer caso. Y la mamá también cuando los padres sugieran alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque con el ejemplo nosotros podemos predicar. Ustedes saben quién fue Timoteo, ¿verdad? Fue nada menos que el hijo espiritual de Pablo. Pero Pablo menciona dos cosas muy importantes a Timoteo. Si ustedes pueden recordar, una de ellas le dice a Timoteo que él guarde, cuide la fe no fingida que aprendió primero ¿de quién? De su abuela Loida y de su madre Eunice. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esa porción de la Escritura no se menciona para nada al padre. No aparece el padre. Hoy en día nos preocupa a todos nosotros los hogares disfuncionales. Especialmente llamamos un hogar disfuncional cuando el papá se fue de casa, se distanció del hogar y ya no está más. Es decir, la cabeza del hogar ya no está. Pero lo cierto es que la palabra disfuncional, escuchen padres esto, no significa necesariamente cuando el papá o la mamá no está en casa. Significa cuando el papá no cumple su función de padre, la mamá no cumple la función de madre o el hijo no cumple la función de hijo. Cuando papá, mamá e hijo no cumplen su función, entonces es una familia disfuncional. Y el propósito de Dios a través de la Escritura es que cuando no hay la carencia del papá o de la mamá, tenemos a un Dios todopoderoso y su carta para saber qué es lo que tenemos que hacer. En la Biblia hay muchos personajes que lamentablemente no fueron buenos patriarcas, buenos profetas, buenos sacerdotes, pero malos padres. Y su ejemplo no debiéramos seguir. Solamente voy a citar dos. Uno de ellos fue Jacob. Si ustedes ven la historia de Jacob, el padre, fue muy pasivo. Tan pasivo que a pesar de que su hija fue violada, a pesar de que su hijo se acostó con la concubina de él, él absolutamente no hizo nada. Finalmente, este Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente, sabemos la historia, que a José, que fue su favorito, le hizo la camita para que sus hermanos luego se vengasen de él. Lo que estoy diciendo es que padres, a veces nosotros podemos tener favoritos en la casa. Y eso es un peligro porque tarde o temprano eso va a explotar. Y no es bueno que los hermanos, siendo hermanos, se lleven tan mal siendo niños porque de grandes no se van a ver. El otro caso es Rebeca, la esposa de Isaac. Como ustedes saben, dice la Escritura que Esaú comía de lo que cazaba su hijo Esaú, Isaac. Y la madre, Rebeca, pues gustoso de lo que cocinaba su hijo Jacob. La historia es una tragedia, porque por cuanto ambos hicieron favoritismo, finalmente Jacob tuvo que huir y nunca volver a ver más a su madre. Y finalmente, dentro de un hogar, aunque solamente es una parábola, están los dos hijos de este hombre que tenía gran cantidad de dinero, de heredad. Me refiero al hijo pródigo. El hijo pródigo fue un hijo disfuncional, porque no funcionó como hijo. Él quiso todas las cosas, obtenerlas fuera de tiempo, como dice la Escritura, su heredad. Pero el mayor también fue una joyita, porque no quiso perdonar al hermano que había supuestamente despilfarrado todo. La Biblia está llena de hogares disfuncionales, muchos hogares disfuncionales. Y el propósito de Dios es que cuando nosotros vemos esas cosas, la carencia de papá, la mamá, o vemos las situaciones de nuestros hijos, volvamos a la palabra de Dios. Como dice el versículo, felices aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Muchos de nosotros venimos domingo a domingo al culto de celebración, escuchamos la palabra a través de tiempo con Dios, pero eso no basta. Tenemos que aplicarla en nuestro corazón. Y aplicándola y viviéndola, entonces realmente obtendremos una familia funcional. Yo voy a funcionar como papá, mi esposa va a funcionar como mamá o como esposa y mis hijos van a funcionar como hijos. ¿Lo creen? Es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso en este momento quiero invitarte a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza, por favor. Es el tiempo de tomar una decisión.
Puede ser que en tu hogar las cosas no estén funcionando. Puede ser que la esposa no funcione como esposa, o el esposo como esposo, o los hijos como hijos. Pero una cosa es cierta: si tú comienzas a funcionar como Dios quiere que funciones, entonces las cosas van a cambiar. No se trata que tu esposa cambie, ni que tu esposo cambie. Se trata de tomar una decisión personal y decirle: Dios, ayúdame a cambiar. Necesito cambiar. Porque mi hogar no es un hogar que funcione o que sea feliz. Porque cada quien va por su lado, cada quien hace lo que quiere. Yo vengo a buscar refugio aquí en la iglesia, a escuchar tu voz. Tampoco se trata de escucharte si yo no acciono y pongo en ejercicio mi voluntad para obedecerte. Por eso en esta hora, la primera cosa que tienes que hacer si no conoces a Jesús es obedecer su palabra, recibiéndole a Él como Señor y Salvador personal. Y luego Él te va a ayudar a hacerlo. Porque sin Él no podemos hacer nada. Él produce el querer como el hacer. Por eso en esta hora, si tú eres cabeza de familia, si tú eres esposa del que es cabeza de familia, si tú eres hijo y necesitas cambiar, allí donde estás puedes ponerte de pie para decirle al Señor: Señor, yo quiero cumplir obedeciendo tu palabra para hacer feliz a mi familia. Si con mis ejemplos obedezco a Dios, entonces mi familia será feliz. Mi familia conocerá al Señor. Padre, te doy gracias por estas preciosas familias que en este momento toman la decisión, Señor, de ser los primeros en poner en acción la obediencia a tu palabra. Porque tu palabra habrá de producir en ellos no solamente el gozo y la alegría, sino un cambio de actitud. Serán mejores esposos, mejores madres, mejores esposas, mejores padres, pero también mejores hijos, para darte la gloria y honra a ti. Gracias, Señor, porque tú estás atento a las familias, atento a los niños, atento a los esposos, atento a los padres, atentos a los abuelos, atentos a los tíos, a cada persona, Señor, que tiene necesidad de ti. Tu palabra dice que el que a mí viene no le echo fuera, y entonces producirá el fruto deseado de tu corazón. Por eso, Señor, bendigo a estas familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dándote la gloria y el honor a ti. Y por este tiempo, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.